retina latina de los viajes del viento por el chat. Ah, Ahí excelente, escribirse, pero es súper excelente. fácil, es como el Netflix de Latinoamérica. Excelente. Ustedes estuvieron en el conversatorio de, ustedes, mejor dicho, ustedes conocen la película El olvido que seremos, que es de las últimas que han salido. Sí, Sí, profe. sí. Listo. Hay un documental que también está por ahí que se llama Carta a una sombra, porque la película pues no ha salido, ¿cierto? Aunque por ahí estuvieron repartiendo un link con la película. Sí, ya la vi, Eh, súper chévere. Listo. Entonces, esa película tiene algo que es muy fuerte en la película, que es la dirección de arte. Es lo más fuerte de la película porque ambientar películas de época, eso es una película de época de los años 80, ambientada en los 70, los 80, bueno, tiene varias épocas, ¿cierto? Pero más o menos 70, 80, no es fácil. Miren, ustedes se podrán dar cuenta en los modelos de los carros, las casas, que cuando estuvimos en el conversatorio, no sé si estuvieron ahí en el conversatorio, de mi amigo el actor, él contaba que era que la reformaron completamente. Esa casa era, pues, o sea, casi que se entraba a un mundo diferente cuando entraron a la casa, pero la casa la reformaron completamente. Y que lo que parecía que era fachada, que era la ventana de la casa del frente, no era fachada, era escenografía, o sea, no era una fachada lo que se veía al frente, las casas del frente. Entonces, miren qué tan teso es uno poder ver cine y poder ver, bueno, hay una campaña también, ay, pucha, ¿cómo es que se llama esa? Esperen, yo les busco. Es que me gusta mostrarles para que ustedes se ubiquen. Hay una campaña que se llama la campaña del conejo. Esperen, yo miro a ver si. Ah, miren acá. Se llama Say Ralph y es un. Profe, eso fue lo que salió del conejito. Sí, sí, pero ustedes no se imaginan. ¿Saben cómo se hace eso? Eso era lo que. Eso es puro stop motion y tiene una parte de animación, pero ya les voy a mostrar. Sí, profe, inclusive lo hicieron con una cajita. O Ah, sea, ustedes vieron el detrás de cámaras. Hay muchas yo lo vi, imágenes pero detrás de no sé cámaras. si lo vieron. Si quieren, se los comparto a los compañeros por el grupo. Sí, porque es brutal, o sea, miren, les voy a compartir aquí, ese sí le voy a poner sonido para que lo veamos. Sin cascos. Las de nuestro campo colombiano. Las de la... Mi nombre es Ralph. Soy un conejo, como pueden ver. Estoy ciego en mi ojo derecho y por esta oreja no escucho nada. O bueno, sí, un timbre constante. Hola. Se quedó Profe, no parado. se ve. Bueno, les voy a mandar el link y lo vemos. Sí, sí. Lo Listo, podemos pero ver y Profe, ya exacto. se ve. Pero lo que les quiero mostrar, no lo voy a reproducir entonces. Miren, todo esto es un escenario elaborado, o sea, todo esto es hecho a mano, toda la casa es hecha a mano, es una maqueta. Él está en una maqueta. Miren las manos. Y es puro stop motion. El stop motion es muchísimo más elaborado que incluso una grabación normal. A eso me refería yo con hacer cosas diferentes. ¿Por qué el muñeco se hizo tan viral? Además de que es muy triste lo que cuenta, muy impactante. Qué pecado. Además de que cuenta, pues, de que uno queda como con ganas de ponerse a llorar. Miren el nivel de elaboración de esa maqueta. O sea, de la escenografía. Y este es un peluchito. El conejo es un peluchito. Voy a mirar a ver si de pronto está. Profe, también les recomiendo los detrás de cámara de las películas de la noche, El caer de la novia, Ah, también. Exacto. para que vean cuántos miles de cabezas se necesitan para las tomas, para trabajar estos motion. O de Wim Wenders, La isla de los perros. Hay un documental también sobre cómo se hizo ella, súper, súper bonito.
Eso es lo que ustedes deben ver, muchachos, cómo se hace una buena escenografía, ya sea de un personaje animado, ya sea de un cortometraje. Los behind the scenes es muy importante verlos porque miren el espectáculo. Ah, o sea, miren esa escenografía, son puras maquetas. Qué nivel de elaboración tan bacano. Miren, esta fue la que yo vi en internet que me pareció brutal. O sea, yo la vi de casualidad y yo dije, wow, increíble. Que es en las primeras escenas cuando él empieza a hablar. Miren esto, el baño. Mírenlo ahí. Ellos supieron adaptar a la pandemia, ¿no? Me Ay, parece, ahí es donde yo les digo que interesante. tiene animación. Entonces esta parte ya es pues como el rigging del personaje, el modelado del personaje. Sí tiene una parte pues como de animación digital para poder que sea muy real, como la parte en la que él mueve los ojos, las cejas. Esa parte sí es animada pues, completamente. Ahí sí pues hicieron animación, pero esto sí es real. O sea, esto sí de acá es real. ¿Cómo se hace? Se hace el personaje y simplemente en la edición se importa pues como la animación del personaje sobre el escenario real. No, es demasiado wow. Demasiado, se volvió súper viral, claro, súper viral porque es que es un espectáculo, aparte que es una campaña para generar conciencia sobre el testeo de animales para diferentes productos. Entonces, además de que es impresionante, o sea, es muy triste. Yo que soy como medio animalista, pues me pareció muy bonito y muy impactante el mensaje, pero muy triste. Y el conejito pues es demasiado chévere, o sea, el personaje como tal, porque además miren que hay toda una elaboración de un personaje, él tiene personalidad y es un poco como, y es una personalidad que agrada, o sea, es muy chévere, muy empático. Bueno, entonces ahí les muestro pues un pequeño ejemplo. Hay un cortometraje que se llama, no sé si ya lo han visto, El orden de las cosas, que este lo muestro mucho en mis clases porque es el ejemplo más claro de que se puede hacer una buena historia solamente en una bañera. O sea, casi todo el corto es aquí, en una bañera. Entonces es muy interesante porque miren que todo se desarrolla y es un corto sobre la violencia de género. Y miren que todo se desarrolla en el mismo lugar. Miren. Entonces, hay muchas maneras, que eso es lo que yo les decía, hay muchas maneras de hacer las cosas sin que ustedes se compliquen tanto la vida, que a veces se me complican mucho la vida y después llegan ustedes todos angustiados, al finalizar el trimestre, llegan todos angustiados y no saben qué hacer y cómo hacen esto y el transporte y es que no tenemos dinero, que es lo más normal que no tengan el dinero. Entonces, por eso les digo, traten miren, están a tiempo todavía incluso de hacerle modificaciones al guión, si creen que de pronto está un poco complejo. No porque yo los quiera poner a ser facilistas, no, pero tampoco quiero que sufran, porque acabo de salir de un grupo que ese grupo tuvo las complicaciones que ustedes quieran. Imagínense, dejaron para lo último para grabar y le cerraron el SENA. Y no se sabe cuándo lo van a abrir. Ahorita, por ejemplo, están hablando de que nos van a encerrar una semana más, pero una semana completa, ni siquiera con toques de queda, o sea, completa, que porque no ha funcionado esta estrategia. Entonces, miren que estamos en una época muy compleja, en la que yo creo que lo más importante es que ustedes no se hagan la vida más compleja. Se los digo con toda la sabiduría que se lo puede decir una persona que ha pasado por estos procesos de ustedes tantas veces y que ha estado en los últimos trimestres, porque el que está en guiones de pronto pues no lo ha vivido, digamos que Miguel siempre está en guiones, entonces Miguel de pronto no ha vivido esa parte de cuando los chicos llegan al final a grabar el cortometraje. Si estuviéramos en una época normal, pues normal, se sale a grabar y no hay problema para permisos, no hay problema para nada. Pero el problema es que esta época es atípica, o sea, estamos viviendo unos momentos atípicos a los que nos debemos adaptar, como ustedes decían con lo del conejo, ve, se adaptaron pues a lo que estamos viviendo. ¿Qué necesitaron ellos? Materiales para hacer las maquetas, un cuarto,
un computador para hacer la parte de animación y la edición, y la escenografía, pues, y las luces y la cámara, pero miren que era una DSLR. ¿Sí se dieron cuenta que era una DSLR? Sí, Una cámara fotográfica. Entonces miren que para hacer unas cosas, y quedó muy bacana la imagen, entonces miren que para hacer unas cosas súper geniales, no se necesita utilizar que cámaras de cine, que esas cámaras de cine son muy buenas, pero son muy pesadas, los lentes son muy delicados, para salir a veces uno es como, ay, como haciendo fuerza, porque ojalá no sacaran esas cámaras o esos lentes tan delicados. Sin embargo, pues ese es el trabajo con lo que ustedes pues pueden trabajar y está bien, pero a veces se complican mucho, mucho, y esos equipos son muy pesados. Es que a mí me parece que esas luces ya son muy pesadas, esas luces de tungsteno, que son esas cajotas grises que ustedes no sé si han ido a la bodega Alsena, son unas cajotas grises grandes, la cámara es otra cajota, entonces se les complica a veces mucho la vida, mientras que a veces con una DSLR, incluso con esos aros de luz o con una tira LED, en este momento ustedes van a un sitio donde vendan lámparas y pueden encontrar luces LED de alto voltaje, pues de altico voltaje, eh, que les puede servir incluso para las grabaciones. Incluso he visto, vea, tan sencillo como para uno iluminar, hay desde una vela hasta una luz muy potente, una luz HMI, pero yo puedo iluminar desde una vela. Utilizar en la iluminación, por ejemplo, de la luz ambiente, brutal, fundamental. Imagínense que yo me fui el año pasado a hacer digamos, un registro de una actividad que hicimos en el SENA. Y yo de todas maneras, pues como tenía la camioneta, tenía todo disponible, entonces yo me llevé de todo. Me llevé unas luces, pero no me llevé cámara grande, me llevé la cámara Sony Alpha, una cámara que es fotográfica, me llevé unas luces, ¿qué más bueno, trípode, como para organizar las luces. Y resulta que, y me llevé, gracias a Dios, porque yo siempre me gusta cargar con los difusores, los psicopores, bueno, todo lo que permita jugar con la luz, y me llevé el reflector silver, el que es por un lado silver y por el otro gold, me llevé ese reflector. Cuando yo llegué allá me di cuenta que en Moravia no hay luz, pues es como un lujo la luz, hay casas que no tienen luz. Y en el lugar donde estábamos no había luz, pero yo me llevé eso. Y con eso trabajé súper bien, súper bien. Cuando necesitaba luz cálida, la parte gold. Cuando necesitaba luz fría, la parte silver, ¿cierto? La parte plateada, pues. Y con eso direccioné la luz, con un icopor, lo que llamamos pues Porex, la reboté, y le puse un difusor encima, la difuminé, con eso trabajé 3 cositas, un trípode, el micrófono y ya está. Y salió pues una cosa chévere. Entonces, ¿por qué? Porque era de día, aproveché la luz del día, hice muchas imágenes de apoyo para rellenar, eso es muy importante, antes de que empiece cualquier cosa, haga muchos apoyos. Estoy hablando en el caso de otro tipo de productos que no son ficción. Pero entonces miren y me quedó bien, y me fui y no me encarté tanto, o sea, no saqué las luces porque no las necesité, sin embargo, pues las llevé porque podía contar con ellos. Pero a eso me refiero, a veces uno se complica mucho la vida y miren, por ejemplo, ese es el mejor ejemplo. Y, por ejemplo, cuando uno les dice, bueno, ustedes no, el año pasado, el trimestre pasado les di una idea a los muchachos, ¿y por qué no se cambian eso por un stop motion, para que no estén esperando a que les abran el SENA para grabar eso? Pero ¿cómo vamos a hacer un stop motion? Eso es muy mediocre, me decían a mí. Y ahí es donde va el desconocimiento, porque yo para rodar una película me demoro 2 años, para hacer un stop motion o una película animada me puedo demorar 4. Entonces, miren el desconocimiento hasta el punto que llega. No es culpa de ellos, no tenían por qué conocer, pero sí decir que en stop motion, por ejemplo, que no, que qué es eso, porque conocen solo una manera de hacerlo. Y esa era la manera del corto, de ir, salir. Entonces, vean, no es que esté mal, sino que hay tantos proyectos formativos que ustedes pueden hacer, que incluso ustedes no necesitarían ni hacer un guión, ustedes pueden hacer
pueden hacer un programa de YouTube, pero bien brutal, sobre, no sé, la violencia de género. Estoy aquí pues planteando cosas. Y ojalá yo pudiera estar otra vez dando que me dieran la posibilidad otra vez de dar guiones y yo les volteo esos proyectos formativos, porque es que todos hacen cortos y todos se complican la vida. Entonces, listo, si usted va a hacer un corto, miren, por ejemplo, ese del baño, listo, perfecto. Y ese corto ganó premio. Y aparte que tiene una temática que no se puede dejar de tocar, lo que yo les decía, no es que dejemos de tocar la violencia de género, no es que dejemos de tocar la violencia del país, pero hay maneras de contar historias. No sé si los que se vieron El olvido que seremos se dieron cuenta de que era una historia de la violencia del país, solamente que encarnada en un médico que era el típico modelo de padre colombiano, que somos la mayoría. Entonces fue una reflexión súper brutal porque era como, mire que esto no ha cambiado, o sea, cada vez es lo mismo y cada vez irrespetamos la vida y cada vez y esto no, es como un círculo, un ciclo vicioso que tenemos en este país. Y lo mostraron a través de una historia de amor y una historia familiar. Entonces ahí les quiero dar como la reflexión porque para que no se compliquen tanto. No sé si me hago entender. Completamente. Entonces miren pues chicos que hacer con un peluche y una escenografía tan brutal y, ay, que es que no hay animador. Muchachos, ustedes tienen un montón de animadores en el SENA. Contacten, ustedes me dicen a mí, profe, necesitamos una persona que nos haga una animación de esto y le damos participación en el proyecto y lo dejamos, y pues obviamente él quedaría también en su reel con participación en esto, ¿cierto? Hagan intercambio de experiencias. Yo participé en el corto y entre ustedes son varios cortos, son 6 cortos, participen todos en los cortos de todos, porque así ustedes se van a llenar, primero se van a colaborar, segundo van a aprender y tercero van a llenar el reel de imágenes que es el portafolio de ustedes. Ustedes de aquí del SENA tienen que salir con un reel. ¿Qué es un reel? Es un video que es el portafolio de lo que ustedes han hecho, saben hacer, para que los contraten. Ya uno no entrega hoja de vida, uno en esta área no entrega hoja de vida. Ustedes pueden entregarle la hoja de vida, claro, pues, pero esa no es el currículum de ustedes, el currículum de ustedes es el reel de imágenes. Entonces, sí, yo sé que de pronto habrán fallas, de pronto habrán problemas, la pandemia, y si no hay pandemia hay otro problema, y si no es el otro, o sea, siempre van a haber problemas, pero lo importante es hacer cosas diferentes. Traten de buscar cosas diferentes. Lo que yo les decía, plastilina, un stop motion de plastilina. Yo he visto unas cosas brutales. No es que yo me quiera casar con el stop motion, no, hay muchas maneras de hacerlo. Incluso hay una manera de hacer, por ejemplo, una grabación tipo glitch, que ustedes pueden hacer la grabación como tal, pero le hacen un efecto a todo el video en el que se vea como si fueran dibujos. Y eso se hace súper fácil y es súper diferente, súper diferente. Entonces es como eso, es como empezar a innovar. Dime, Javier. Estroboscópica. Estroboscópica es un efecto que es una luz que se apaga y se prende, que es como efecto de discoteca. Rotoscopia. Rotoscopia es cuando yo, por ejemplo, lo que le hicieron a este muñequito, al conejito, le tuvieron que haber hecho rotoscopia, porque la rotoscopia es cuando yo, por ejemplo, voy a poner una nave, digamos, extraterrestre en el cielo, pero el cielo se ve súper diferente a la iluminación de la nave. Entonces, a través de la rotoscopia, lo que yo logro hacer es que la nave quede súper parecida al entorno en el que lo vamos a insertar. Lo mismo que el conejo. Digamos que el conejo lo vamos a insertar, el conejo animado lo vamos a insertar en la escenografía, ¿cierto? Y la escenografía es una maqueta, pero iluminé la maqueta muy diferente al conejo, entonces a través de la rotoscopia, que eso se hace en After Effects o en otros programas también, yo puedo organizar la textura, la iluminación, la dirección de la luz, el volumen, el brillo, todo lo que pueda organizar para que sea lo más parecido, eso es rotoscopia. Pucha, se me olvidó. Motion capture, no. Ay, ¿por qué se me olvidó? A mí se me olvidan las palabras, yo parezco que fuera, yo creo que cuando esté viejita me va a dar Alzheimer. Ay, ¿por qué se me olvidó? Bueno, cuando es por detección de movimiento con el cuerpo, eso está en el laboratorio de animación del tercer piso.
Se llama Motion, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, ese aparatico lo que hace es que pone unos sensores en el cuerpo, no sé si lo han visto en los behind the scenes, o sea, detrás de escenas de las películas, que les ponen unos cables a los actores mientras se mueven, ¿sí? Para crear la versión digital de los movimientos de ellos en la vida real y hacerle pues como todos los efectos. Eso hace parte de VFX. Eso es como la última parte, ya es la parte de postproducción. Y todo eso pues o sea, conocer todos esos procesos es muy importante. Profe, es que yo no sé hacer todo eso, no lo tienen que hacer todo, para eso se llama equipo de producción. Hay unos que saben hacer unas cosas y otros otras, entonces no necesariamente ustedes tienen que saber absolutamente todo. Es más, el que va a ser camarógrafo se especializa en eso, el que va a hacer iluminación solo ilumina. Por ahora ustedes deben conocer todos los campos, todos los roles y todas las áreas, pero por ejemplo, si ustedes no saben diseñar, no hay problema, pues se consiguen un diseñador. Pero la idea es que si traten de ampliar mucho sus conocimientos. Miren, aquí yo ya les mostré cuáles son las competencias que vamos a ver. Diseño gráfico no lo enseñamos. Y ustedes sí necesitan conocimientos básicos en Photoshop y en Illustrator. After Effects no lo enseñamos, pero yo sí lo enseño en edición. La última semanita vemos un poquitico After Effects, pero eso les sirve pues a ustedes. Cositas así, que de pronto no necesitan, que no están en este pensum, pero que ustedes saben que si ustedes aprenden eso, pues se van a volver muchísimo más tesos. Entonces, yo que les recomiendo, esos autoestudios, chicos, ustedes tienen que aprender, y más en esta época, el que no es autodidacta se queda atrás. En este momento yo, por ejemplo, estoy aprendiendo DaVinci, que es algo que para mí es súper necesario aprenderlo y a mí nadie me lo enseñó y nadie me dijo, es que usted tiene que saber DaVinci o es que usted le tiene que dar a sus aprendices DaVinci. No, pero yo sé que si yo soy una persona seria y los respeto a ustedes como los respeto, pues yo no me puedo quedar en los mismos conocimientos. Yo tengo que capacitarme para poder siempre estar mostrándoles, enseñándoles a ustedes lo que está en este momento mandando la parada en el mundo laboral, que finalmente ese es el objetivo del SENA. Listo. ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna inquietud con lo de los guiones, con toda la carreta que les he dicho? ¿Puedo seguir entonces con la siguiente parte? Dime, Lina. No, profe, que todo está explicado. Sí puedes continuar con lo que tengas programado para hoy. Listo. Gracias. Bueno, de todas maneras, no echen en saco roto todo lo que les he dicho. Se los digo con mucho cariño y la experiencia que he tenido con los compañeros suyos que están más adelante o que ya salieron. No echen en saco roto las cositas que les digo. En ningún momento yo los quiero criticar, pues todo lo contrario. Es como para que ustedes mejoren y salgan como de esas, empiecen a barrer todo ese cucarachero que tienen en la cabeza. Todos tenemos cucarachas en la cabeza, pero a veces uno, señor. Pero son buenas críticas. Sí, sí, son unos consejos de verdad de corazón, o sea, que se los digo con todo el amor del mundo porque he visto ya muchos de ustedes sentirse frustrados o sentir que no tienen el dinero para grabar X o Y cosa, y ustedes mismos son los que se clavan el puñal, o sea, ustedes mismos son los que se complican la vida. No se compliquen tanto la vida, que la vida es súper fácil de vivirla, de verdad que sí, si ustedes supieran lo fácil que es uno saber vivir. Entonces, esos consejitos tómenlos ahí en cuenta. Yo sé que hay gente muy tesa, yo sé que se pueden hacer muchas cosas, yo sé que se pueden hacer, pero de verdad que hay maneras muy fáciles, muy sencillas, muy baratas de hacer las cosas y que rompen esquemas, que son disgresoras y que generan impacto. Miren que a la gente, uno muchas veces ni siquiera se da cuenta, ay, sí, fue con una cámara de cine, es buena calidad, pero si la historia es como flojita o si la historia es como igual a las demás, pues usted puede haber hecho algo con mucha calidad de video y de sonido, pero realmente, muchachos, lo que impacta en este mundo es la novedad, la historia, la calidad de la historia,
también la calidad de cómo se haga, pero sobre todo los esquemas que rompan, ser disgresor. Ser disgresor es lo que hace, digamos, que la gente, y ser disgresor no quiere decir que vayan a hacer una cosa super Spielberg. Ser disgresor quiere decir, nunca me hubiera imaginado hacerlo así, nunca lo hubiera hecho. Miren, por ejemplo, esa campaña con un peluche, pues, y sí, es muy normal, han salido muchos personajes así, pero una campaña desde el punto de vista del animalito contando la experiencia que ha tenido y desde la inocencia, pues, o sea, la manera en la que contaron en la que hicieron la campaña, en la que él cuenta la historia, es muy brutal. Hay muchas otras películas, creo que hay una que yo ya les había dicho, se llama, esperen, yo miro a ver si está acá, que se llama Chico y Rita. Ya les voy a compartir pantalla. Chico y Rita también está en Retina Latina. Bueno, Chico y Rita es animada, pero yo les iba a mostrar otra que es de este mismo director. No. Ah, bueno, hay una muy bonita que también es animada, que se llama Paperman. Y aunque es animada, es en blanco y negro, ya se las voy a mostrar. Está en YouTube. Mírenla acá. Y ni siquiera tiene diálogo. Es de Disney, ¿cierto? Pero miren qué chévere, o sea, Ah, ya sé. y la historia, y lo bacano no es la animación, lo bacano es la historia. Eso es lo realmente chévere. Es una historia muy bonita y no tiene diálogo. Entonces empiecen a ver puras historias, no tiene que ser todo película, todo cine, todo Tarantino, no. No, esos no son los únicos directores que hay, ni las únicas cosas interesantes que hay. Hay muchas cosas interesantes. Empiecen a ver cortos. Creo que hay una página que se llama Eurocortos, pero la voy a buscar y se las voy a compartir. Es una página como de cortos europeos. A mí me gusta mucho el cine europeo, no porque sea, pues no porque, ay, no, sino porque el cine europeo muestra cosas que no muestra el cine de Hollywood. El cine de Latinoamérica también se está volviendo muy bueno, pero yo tengo algo con el cine de Hollywood y es que son historias muy flojas, no todas porque hay la última que me vi que se llama Historia de un matrimonio, que pues, es con Scarlett Johansson. Me encantó, Esa es buena. pero me encantó la tensión dramática, o sea, el guión es un guionazo, o sea, el guión de esa película es muy buena, porque o sea, hay un montón de cosas detrás de ese guión y es la historia de un matrimonio, pero es la historia también de la frialdad de esos abogados, Dios mío, es que los que se le tiran la vida a veces a los procesos de divorcio, a las familias, precisamente son esas cosas. Entonces, y cuando ellos, y de la manera tan madura, porque a mí me parece que ellos de alguna manera, pues me parece una historia de una pareja muy madura, en cierta manera. Entonces, pues no sé, o sea, nunca había visto una película así. Siempre las películas de divorcio, de parejas que pelean, es como gritos, no sé qué, no sé qué. Y esta no tiene tanto eso, tiene mucha tensión dramática, mucha. Hay una película también que es muy buena, que habla de la manera tan diferente de contar una historia que se llama Boyhood. Se las voy a poner acá para que la vean, para que miren por lo menos cómo se escribe, miren el tráiler y miren a ver si se antojan y la ven. Se llama Boyhood. Miren, mírenlo acá. Ay, miren, está en YouTube. Les voy a mostrar el tráiler. El tráiler es en tiempo, o sea, la película es en tiempo real. O sea, toda la película mejor dicho, la película se hizo en muchos años, porque los que son niños son los mismos que son adolescentes al final de la película. O sea, la película se hizo 12 años, 12 años. 12 años se grabó. Eso fue un proyecto personal del director realmente. Miren, ellos crecieron y llegaron al final de la película. Y la película, pues no les voy a spoilear, pero les puedo decir que la película no es la típica historia.
la película es la vida real. No es que sea un reality, pero la película es una historia normal de la vida real. Tan normal que cualquiera de nosotros se puede identificar con ella. Es una película que baja todas las expectativas de la vida, pero es muy bonita. Entonces, más que hacer el supercine así como al estilo Hellboy o cosas así, que también es válido, es un cine de entretenimiento que también que recauda muchos millones de dólares. Empiecen a pensar ustedes qué les gustaría, qué les gusta hacer, qué quieren hacer. Guillermo del Toro, por ejemplo, que es un directorazo que a mí me encanta, él le gusta mucho la parte animada y él no es un animador, él es un director, él es guionista, productor, pero él se metió con la animación. Entonces, usted se puede meter con lo que quiera, siempre y cuando le apasione. Bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema que les iba a explicar, que es la Biblia del guión, que básicamente es como lo que ya tienen. Voy a ir acá. Yo creo que yo acá no tengo esa presentación, me va a tocar buscarla en el mismo Drive, porque yo creo que yo la borré. Gracias a Dios que yo comparto cosas, mando correos, mando cosas y siempre rescato las presentaciones. Vamos a ver si acá la tengo en esta. Y si no, pues la cojo de allá. Ah, sí, sí está. Sí está la Biblia del guión. Listo. Ya les voy a compartir pantalla, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud hasta aquí o todo va bien? Va bien, Eric. Listo. Bueno, entonces en la Biblia del guión es lo que ustedes ya tienen. Realmente no es como mucho trabajo. Pues es como pulir unas cositas aquí, otras allá y consultar otras. ¿Por qué consultar? Yo los pongo mucho a consultar, no porque yo no les quiera dar la información, sino porque es que cuando uno los consulta entiende mejor. Porque si ustedes no entendieron en una página, van y buscan en otra y luego en otra y luego en otra, ¿sí? Entonces es mucho más fácil y más sudado el conocimiento cuando se investiga. No quiere decir que yo no se los vaya a dar, pero es importante que ustedes investiguen. Porque ese trabajo, eso es un trabajo del cerebro muy brutal. Cuando yo empiezo a investigar, ay, si de pronto busco por esta palabra, ay, si de pronto mejor por esta. Entonces, la investigación es muy importante. Bueno, entonces, ¿qué es la Biblia del guión? Es el dossier o conjunto de documentos, ¿sí? Sobre un asunto, ¿cierto? Una Biblia o un dossier es un conjunto de documentos. En este caso del guión. La Biblia, si yo voy a vender solo el guión, la Biblia sí es un elemento de salida. No la carpeta de preproducción, sino esta Biblia. O sea, si yo lo que voy a vender es el guión, ese paquetico de la Biblia sí es necesario para la persona que te va a comprar el guión. ¿Listo? La idea cuál es, que sea creativo, que de una vez empiecen a generar el concepto de arte y de diseño que ustedes quieren implementar en el cortometraje. Me explico. Si yo voy a hacer algo vintage, por ejemplo, pues sería bacano que la Biblia de mi guión fueran unas páginas así viejas, con una tipografía tipo máquina de escribir, con, no sé, ¿cierto? Con, digamos, con esas, ¿cómo es que se llama eso? Las postales, las lo que se apostilla, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, con esas laminitas que se usaban antes, que eran como tipo postal, con todo ese tipo, ¿cierto? Esa sería como la decoración, lo que llaman decoración, pero sería, pues aquí ya hablando en términos más profesionales, es el concepto de arte y diseño. Cuanto más original y coherente sea el dossier, pues más posibilidades de vender la historia, ¿cierto? Eso ya depende de cómo lo quieran presentar ustedes. Entonces, miren, ahí me voy al ejemplo. Autómata, miren el diseño. Tiene que ver como con, más o menos, me parece a mí que es algo como apocalíptico, ¿cierto? Algo como muy robótico, muy de la tecnología. Entonces, miren que ese es un ejemplo de de la coherencia, de lo que se trata mi historia y lo que voy a mostrar. ¿Qué contiene? Pues lo primero que contiene es la idea, que ya lo trabajamos en el ejemplo que les di del Titanic, que era que el Titanic no es la historia de un barco que se hundió, sino que la idea del Titanic realmente, de la historia, la esencia de la historia es una historia de amor. El contexto sí es en el hundimiento del barco, pero la idea como tal es la historia de amor. Eso es todo. Entonces, ¿cuál sería la idea del Titanic? Una historia de amor en un barco. Esa es la idea del Titanic, no es más. Entonces,
¿Cuál es la condición de la idea de que sea una línea? Por ejemplo, la búsqueda del sentido de la vida. Eso puede ser la premisa, que tiene que ver mucho también con la premisa de una historia. Pero eso puede ser la idea de una historia, ¿sí? Por otra, la liberación sexual. Otra, el reencuentro con el padre y la asunción del destino, ¿sí? Como de condensar en una línea la idea de mi historia, que es diferente a la sinopsis y al tagline y al logline. La idea es, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Ah, no, es que eso habla ¿de qué habla? Del sentido de la vida. ¿De qué habla? Ah, de una historia de amor que en un barco que naufraga. Listo, eso es todo. Ficha técnica. ¿Qué es la ficha técnica? Pues la información del cortometraje. ¿A qué género pertenece? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es el idioma? ¿El país? ¿La dirección? ¿Quién es el director? Productor, director de fotografía, etcétera, etcétera, ¿cierto? El logline. El logline es muy breve, muy, muy breve. Y se escribe pilas en presente y en tercera persona. Por ejemplo, aunque aquí este está muy largo, pero digamos, los juguetes de un niño temen ser sustituidos ante la llegada de otro más moderno y fantástico. Ahí terminaría el logline. Es muy pequeñito también, pero tiene más que la idea y la temática. El tagline. El tagline es como la frase publicitaria, ¿cierto? El eslogan. Entonces, miren, por ejemplo, esa risa tan macabra y el tagline del Caballero de la Noche, Why so serious? ¿Por qué tan serio, cierto? Con una sonrisa toda sangrienta, que además es algo irónico, ¿cierto? El tagline generalmente es muy comercial, es algo que vende. Eso es lo más importante del tagline. Y es ingenioso, ¿cierto? También las empresas pueden tener tagline, por supuesto que sí, las marcas. Bueno, el storyline. El storyline es más chiquito que una sinopsis, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir el storyline? Simplemente me está diciendo el conflicto, qué pasa, qué ocurre en la historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una madre soltera está agobiada por deudas, ¿sí? Que le reclama al Estado intimándola a pagar para no perder su casa. A lo largo de varios meses intenta por todos los medios juntar el dinero. Sin conseguirlo, en un ataque de nervios enloquece, mata a sus 4 hijos y luego se suicida. Esa es como la sinopsis, pero con final. ¿Listo? La sinopsis no cuenta el final, solamente cuenta hasta el conflicto, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, esta del cisne negro. Nina, una brillante bailarina que forma parte de una compañía de ballet de Nueva York, vive completamente absorbida por la danza. La presión de su controladora madre, la rivalidad con su compañera Lily y las experiencias del severo director se irán incrementando a medida que se acerca el día del estreno. Esta tensión provoca en Nina un agotamiento nervioso y una confusión mental que la incapacitan para distinguir entre realidad y ficción. Miren que ahí no les están diciendo mayor cosa. Les están diciendo qué pasa, cuál es el contexto, cuál es la situación, cuál es ese conflicto, pero no hablan de nada más. A esto me refiero, por ejemplo, con, que lo mío es vintage. Miren, por ejemplo, cómo hicieron esta información de este personaje. Entonces, hay que presentar a los personajes. Se hace una descripción psicológica, las motivaciones, alguna referencia visual. Si no tienen el actor todavía, ponen una foto de referencia que haya en internet de algún acto, como les mostré en la carpeta de preproducción. Y pongan aquello que los hagan interesantes. Por ejemplo, esta chica se llama Olvido. Los apellidos son Granel Pérez. Es la redactora del periódico Valencia al Día. Olvido es una de las primeras mujeres periodistas en España. Es una mujer fuerte, inteligente y valiente. Madre viuda. Entonces, mire, tienen como unas características que la hacen admirar. O sea, ya de entrada el personaje genera empatía. ¿Por qué? Pues primero porque es una de las primeras mujeres periodistas en España, lo que ya de entrada impone un conflicto, el machismo. Es una mujer fuerte, inteligente y valiente. Tiene que serlo para poder estar en esa situación. Es una madre viuda tras perder a su marido en una reyerta con la policía. O sea, tras de eso tiene que sacar a su familia adelante, ¿sí? Porque es viuda. Entonces, y es madre. Entonces ya genera un montón de empatía. Es decidida
adelantada a su tiempo y afronta los principales peligros. Ya de entrada a mí me dice que ese personaje es interesante, que no va a ser lo que una protagonista de una historia arquetípica puede hacer, ¿sí? Sino que ya ella no sería no sería tanto de una historia arquetípica, de pronto de una mini trama. O de una antitrama, quién sabe, pues no sabemos. Pero pues miren que ya ahí hay un elemento importante en esa reacción, en esa presentación de ese personaje. Entonces ya uno dice, uy, esto se ve interesante. Esa es la idea de la que presentan los personajes. Bueno, ¿qué es la ficha artística? En la ficha artística, si quieren me ponen en una sola página un collage, pero me tienen que explicar muy bien los referentes de moda, arquitectura, arte o cualquier otro elemento de inspiración para que ustedes desarrollen el concepto. Ya quedamos claro en qué es el concepto. ¿Qué es el concepto? El arte. Es toda la parte visual, arte, diseño, tipografía, todo ese es el concepto, ¿cierto? Entonces aquí solamente vamos a hacer una ficha artística, o sea, un pedacito, como un abrebocas de lo que puede llegar a ser el cortometraje. El argumento. El argumento es la historia contada de principio a fin, sin diálogos. El tratamiento es simplemente la descripción de la acción, ¿sí? Pilas, está en presente y en tercera persona. No incluye diálogos, a no ser de que el diálogo sea muy chiquito y sea de estilo indirecto. Muy visual, ¿sí? No tiene técnica narrativa, no me dice que hay un fundido, que nada. Es muy rápido. La escaleta. La escaleta es más cortica que el tratamiento. El tratamiento es más extenso, ¿cierto? Me cuenta de principio a fin todo así, bla, 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 y llegaron y dispararon y entonces el detective se murió, etcétera, etcétera. Mientras, simplemente, llegaron, por ejemplo, en esta, por ejemplo, contamos, digamos, una balacera. Entonces, llega la balacera y entonces contamos, no sé quién mató a no sé quién, el otro quedó contra la pared, el otro, todo lo que sea acción, ¿sí o qué? Sin diálogos. Mientras que aquí simplemente hay una balacera en el banco, el protagonista trata de salir de allí. Miren, ya sí me hago entender la diferencia. Sí, yo No me soy digas. enredada un poquito. Tú Bueno, dices que en el tratamiento solo son las escenas, pero de una forma más extensa. sí, o sea, por ejemplo, el conejito que lo maltrataron, ¿cierto? En el tratamiento contaríamos cuando el conejito llega al laboratorio, le hacen un testeo, le hacen electrochoques, le quitan un ojito y hasta que él sale de allí, lo rescatan, muy moribundo, ¿cierto? Eso se contaría en el tratamiento. Se divide por las mismas escenas, ¿cierto? Interior, exterior, no sé qué, cada que cambia de locación y todo el cuento, listo. Pero se Yo cuenta tengo así, una pregunta. sí. Por ejemplo, el tratamiento nosotros creo que ya lo tenemos hecho, pero en el guión cambié otras cosas, agregué otras Eso hay cosas. que cambiarlo en el Eso. tratamiento. Ok. Sí, claro, claro, porque tiene que, pero qué buena pregunta, te felicito por esa pregunta, súper bien. Eso hay que hacerlo porque tiene que tener toda la coherencia el guión con los otros documentos, porque para la hora, esa Biblia del guión es un guión. Mejor dicho, ustedes casi que entran a participar en una convocatoria y ya tienen casi que, si es de guión, ya tienen casi que todo lo que necesitan, a no ser de que ya les toque llenar pues los formatos de la organización que hace la convocatoria, pero eso es rápido, pero ya tienen el grueso del asunto con esta Biblia. ¿Alguno que tenga otra duda? Profe, y ya con respecto a la escaleta, ¿me podrías explicar? Sí, ya voy a concluir ahí la explicación. Entonces, listo. Entonces, el conejito entró, lo maltrataron, le hicieron eso y contamos en el tratamiento todo lo que le hicieron. En la escaleta, simplemente, interior, laboratorio. El conejo fue maltratado bajo diferentes tipos de estudios clínicos y al final es rescatado. Si es en esa misma escena, pues, estoy hablando de que es una sola escenita, un solo pedacito, no la historia. O sea, ese pedacito, listo.
En la siguiente escena, por ejemplo, era, lo llevan, es rescatado, lo llevan, en la siguiente escena, lo llevan a el tratamiento sería, lo llevan a la clínica, su mejor amiga le lleva flores, hablan de que tienen que hacer un plan de venganza entre todos los conejos en contra de este laboratorio, de repente llega el detective y dice que los va a ayudar, ¿sí o qué? No hay diálogo, solamente estoy contando. En la escaleta sería, va a la clínica y se reúne con sus amigos, por ejemplo. Ahora sí es clara la diferencia entre tratamiento y escaleta. Profe, es como que la escaleta es más concreta, más cortica. Sí, la escaleta es muy cortica, es simplemente para contextualizar lo que pasa, mientras que en el tratamiento sí especificamos de principio a fin. Ok, profe, y ya el argumento es como contar un cuento. El argumento es contar la historia que cuenta que usted se sentó con su mamá y le está contando el sueño del día anterior. Mami, imagínate que soñé que yo iba en una patineta y entonces me caí porque había pues como una cosa ahí en el piso, una alcantarilla y eso yo no lo vi y después no sé qué, no sé qué. Y al final conocí el amor de mi vida. Le contaste toda la historia a la mamá, ¿cierto? Ese es el argumento. Ok, profe, y en el argumento hay que ser también súper específico. Bueno, ¿cuál No, es la diferencia entre, y no me han preguntado la diferencia entre argumento y tratamiento? El argumento, sí, en el argumento yo cuento la historia, toda la historia. Específico de que está sentado en la parte lateral de la cama, no. Se sienta en la cama, sí. El argumento es contar una historia como usted se la contaría a su mamá. Pero el tratamiento ya me la divide por locaciones, por escenas. Entonces miren que ya desde el tratamiento empiezo a poner exterior, casa, noche, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ya en el tratamiento empiezo a fragmentar las locaciones y las escenas. El argumento es todo derecho, ahí no hay nada, ahí no hay que interior, no, eso es todo completo, miren. El argumento es, yo aquí no tengo, en el otro, en el de las chicas, hay un ejemplo de argumento. El argumento es todo completo, listo. El tratamiento ya lo empiezo, es todo completo, más específico, pero lo empiezo a dividir por escenas. Y aquí lo divido por escenas, pero es el resumen del tratamiento. En la escaleta es el resumen del tratamiento. Es puntual. ¿Para qué sirve la escaleta? Porque llega una persona nueva a la producción y esa persona es el camarógrafo o es el asistente de cámara. El asistente de cámara coge la escaleta, con solo la escaleta ya sabe ya sabe el contexto, ya dice, listo, listo, ya entendí. Si me hago entender, entonces es importante que haya como un resumen rápido de todo el guión y eso es la escaleta. La escaleta es un resumen rápido de todo el guión. Mientras que el tratamiento es especificado y dividido en escenas. Mientras que el argumento es una historia o sea, de principio a fin, sin diálogos y sin dividirlo en escenas. No sé si quedó claro ese concepto, chicos. profe, pues a mí no me queda muy claro lo de la escaleta. La O sea, escaleta es el resumen del tratamiento. O sea, si aquí ya, ok. todo esto, en la escaleta Nos- pues, tenés que resumir este párrafo en esos 4 líneas. Ok, profe, ya Nosotros mucho más trabajamos claro. diferente. Hola. Nosotros lo trabajamos diferente. Pues bueno, yo trabajé la escaleta y de la escaleta amplié las acciones y con eso comencé a hacer el tratamiento. Sí, claro, es así, sino que como aquí ya tenemos el guión, entonces ya ustedes pueden trabajar como lo quieran hacer. Sí se puede hacer así también. Es como ustedes quieran. Realmente no importa. El orden a mí la verdad no me afecta, siempre y cuando ustedes tengan claro por qué se hace la escaleta y por qué se hace el tratamiento. La escaleta es para contextualizar. Incluso hay gente que solo lee la escaleta y la sinopsis. O sea, soy muy sincera, muchas personas que les van a recibir a ustedes, digamos, este documento, buscan de una sinopsis y escaleta y ya, como máximo. Y después se leen el guión, si tienen tiempo, pero eso es como a lo primero que uno va. El argumento a veces también, bueno, si el argumento generalmente es más corto que el guión, ¿cierto? Porque el guión ya tiene diálogos, el argumento no. Eh, pero uno generalmente se lee o el argumento o la escaleta.
Eso es como lo que uno se lee. Así como de afán, de súper. Ya si él está muy interesante, ya sí se lee en el guión y toda la cosa. Entonces, por eso es tan importante como entender esa parte. Y el tratamiento es importante porque nos ayuda a tener una visión más, digamos, más general, más macro de todo lo que pasa en una escena. Ah, listo, en esa escena pasa esto, esto, esto. Ah, ok, ok. Entonces, para el productor o para la postproducción, perdón, para la producción es muchísimo más claro, ¿cierto? Si quieren complementar más. Y si quieren complementar mucho más, pues se van al guión. Guión, pues ya saben ustedes cuál es, ¿cierto? Es toda la información, diálogos, todo, hasta transiciones, ¿cierto? Pequeñas transiciones, si hay un fundido a negro, eso se pone ahí. Pero tampoco van a poner planos y no, simplemente como lo único que se pone en el guión que sea muy técnico es las indicaciones visuales, ¿sí? Por ejemplo, un fundido a negro, ¿sí? Para entender que de una pantalla negra pasamos a la siguiente escena. Eso se puede poner en un guión, pero en un guión no vas a poner como una disolución cruzada seguida de... No, eso no. O sea, simplemente como para dar como la indicación visual de que ahí va a pasar algo visualmente. Pero no se pone como los planos y eso, no, porque eso para eso tenemos el guión técnico. Bueno, y el storyboard, que es lo que vamos a ver después de la Biblia, y el concept, vamos a ver el storyboard, que es pues como las escenas que van a pasar, ¿cierto? Esto es un ejemplo de un storyboard de la película Psicosis, es de la vida real, o sea, ese es el storyboard. Y este señor que yo les hablé ayer de él, que decía que había, o sea, que él decía que el storyboard era muy importante, porque si él no estaba en la película, pues la producción sabía qué hacer. Entonces, él los hacía muy exactos. Y Guillermo del Toro, el referente, cada director de cine, para que lo tengan en cuenta, tiene un referente. Guillermo del Toro, uno de sus referentes fue Alfred Hitchcock, porque a Guillermo del Toro siempre le ha gustado muchísimo el suspenso. Entonces, a pesar de que lo que él hace pues es ficción, pero fantasía, él hace mucha fantasía, pero también, por ejemplo, en el laberinto del fauno, él como que mezcla esos dos. Quien no se haya visto el laberinto del fauno, se lo recomiendo. Entonces, por esa razón, hay directores que son muy exactos en los storyboards. Yo lo recomiendo. Seguramente van a encontrar instructores que les digan que eso no sirve, que eso para qué, que usted simplemente va y graba. A mí me gusta hacer las cosas muy bien hechas, o sea, porque finalmente te van a pedir en algún momento un storyboard de pronto en una convocatoria, que es lo más seguro. Entonces, pues como nosotros la manera de financiar los cortometrajes es a través de convocatorias, la idea es mostrar la mayor cantidad de información posible si no se ha salido a grabar, por lo menos tener una preproducción bien hecha. Bueno, entonces, ¿qué se debe tener dentro de la Biblia? Bueno, yo puse aquí que dentro de la Biblia deben tener la estrategia transmedia, ¿sí? Pero como no les he explicado esa parte, entonces no voy a poner la estrategia transmedia todavía. Bueno, ahí está pues como la información. Eso está... Hola. Qué pena, tengo una pregunta. El storyboard lo hacemos de todo el guión, ¿cierto? Sí, de principio a fin. Ok. Esa es la parte más, digamos, dispendiosa, ¿cierto? Porque es muy fácil decir, ay, sí, miren por ejemplo lo que pasó con los guiones. Sara está acostada con la mamá en la cama, ¿cierto? Pero ¿en qué posición? ¿Dónde está la cama y dónde está la ventana? Miren que eso es importante en el storyboard, ¿cierto? Si ya está en el guión, genial, muchísimo más fácil para el que va a hacer el storyboard. Si no está en el guión, no hay problema, lo pueden pulir en el guión un poquito o lo dejan así, pero lo hacen en el storyboard. Yo recomiendo que lo hagan desde el guión, pero si lo hacen, si me lo aclaran en el storyboard, también está bien. Lo importante es que ustedes tengan súper claro lo que van a hacer. Yo después les muestro, bueno, les voy a mostrar ya porque pues, aquí les voy a hacer esperar, sí.
¿Dónde están? ¿Dónde estará eso? A ver. Yo creo que está acá. A ver, yo si de pronto hay un storyboard. Vamos a ver este. Ah, no, esperen. Ese no, este. Este. Ah, bueno, esta es la Biblia del guión. Ah, bueno, el storyboard tampoco lo tienen que poner en la Biblia del guión, listo. Ese lo vamos a hacer aparte, porque todavía no les he explicado el storyboard. Entonces, miren, esto es lo que yo estoy pidiendo. El timeline, el logline, el storyline. Miren que ellos hicieron... Este corto me encantó, es de los cortos que más me han gustado porque este corto, el protagonista es un traje, no es una persona. Es la historia de una prenda de vestir desde que la fabrican hasta que ya no da más, pues ya está malita. Entonces me pareció súper creativo este equipo porque la idea me pareció muy bacana, o sea, eso es una historia diferente. Eso es a eso es lo que yo me refiero con que hagan cosas diferentes. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, ellos hicieron pues como el póster, el póster no, pues como la portada, paleta de colores, y la presentación pues como de los personajes. Miren que no son los protagonistas reales, ellos cogieron unas fotografías. La ficha artística, miren la ficha artística que ellos hicieron. Hicieron una parte de películas, otra parte de pintores, otra parte de artistas plásticos, otra parte de fotografías, libros y escritores. Aquí ya empezaron con el argumento, el tratamiento, que ese les quedó malo, la escaleta, la estrategia transmedia, pues que se las pedí, y listo. Esta es la Biblia de ellos, ¿cierto? La Biblia del guión. Pero yo les iba a mostrar, era un storyboard. Esperen. ¿Qué no me van a mostrar aquí? No me van a mostrar ni la estrategia transmedia, ni me van a mostrar el storyboard. Bueno, eso es un storyboard hecho en un programa que se llama Storyboarder. Hay unas clases que yo tengo por ahí grabadas del profe que nos dio la clase de Storyboarder, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Yo estaba buscando, no lo encuentro. Bueno, después les muestro el storyboard. Bueno, entonces, vamos a hacer la Biblia del guión solamente con estas cositas que hay acá, miren. Y después la vamos nutriendo, ¿listo? Pero como ya tenemos el guión, y eso es lo que yo quiero que ustedes me muestren, entonces me van a mostrar. Primero, pues le van a hacer una buena portada acorde a lo que ustedes, a la imagen visual que ustedes quieran que presente su historia. Me van a presentar la idea, la ficha técnica, el logline, el tagline, el storyline, la sinopsis, los personajes, la ficha artística, el argumento, el tratamiento, la escaleta y el guión literario. Pero lo van a dejar abierto para meterle después el storyboard y la estrategia transmedia, que esa la vamos a trabajar con calmita. ¿De acuerdo? Listo, Erika, de acuerdo. Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ir armando, chicos? Si ustedes ya van entendiendo la dinámica de mis clases o de esta competencia como yo la doy, si ustedes ya la cogieron, ustedes se van a dar cuenta
que es como si empezamos a hacer una recopilación, como una bitácora del trimestre. Y al final hacemos la carpeta de preproducción, al final de esta primera parte, ¿cierto? Porque ya pues el otro trimestre les contaré qué haremos, si me toca con ustedes. Ojalá que sí, porque a mí me gusta hacer los procesos continuos. Por ejemplo, con el grupo, el grupo que tuve el año pasado, que di por primera vez esta competencia, la di de 2 trimestres y fue muy bonito porque fue un trabajo tan bien hecho, tan continuo, no se desubicaron de pronto de un estilo de enseñar a otro, porque si eso sí es teso, uno venir en una misma competencia, imagínense ustedes venir con Miguel y tener la mitad del guión con Miguel y después venir y hacer la otra mitad conmigo, qué trabajo tan diferente a Miguel. O sea, ustedes estarían locos, ¿cierto? Ustedes, digamos que se desubicarían mucho. Entonces yo ya como ustedes traen el guión, que yo le respeto mucho el trabajo a mi compañerito Miguel, ya yo empiezo, ya yo cojo lo que hizo Miguel y ya hago la preproducción. Pero entonces si otra persona el otro trimestre los coge a ustedes y hace la preproducción, pues quedan ustedes como, pero Erika nos había dicho que lo hiciéramos de esta manera. Y es normal, no es que yo tenga la razón o el compañero la tenga, es que son diferentes maneras de trabajar. Entonces yo quisiera que el otro trimestre, pues también estuviéramos juntos, porque pues la verdad creo que soy muy clara y muy limpia en los procesos. ¿En qué sentido? En que yo les digo, vamos a hacer esto del 1 al 10 y esta clase hacemos el 1, la otra el 2, la otra el 3 y así son así hago yo las cosas. Lo que no quiere decir que si otro trabaja diferente está mal. Entonces yo quisiera que siguiéramos con esta metodología y por eso quisiera que siguieran conmigo, para que queden totalmente listos. Miren esa carpeta de preproducción que yo les mostré. ¿Cuál es la ventaja que ellos me dicen? La ventaja que tenemos de tener ya eso listo, que ellos mismos me dijeron, es que ya tenemos todo para cualquier cosa. Si tenemos una convocatoria, ya tenemos todo hecho. Si tenemos, o sea, hasta presupuesto, no es sino como pasar los valores y adaptarse al presupuesto de esa convocatoria, porque habrán convocatorias que les dan 50 millones, hay otras que les dan 10, hay otras que les dan 20, ¿sí? Entonces la idea pues es que ustedes ese presupuesto que ya van a elaborar lo adapten a cualquier convocatoria. Ah, que en esta me pidieron solamente guión y argumento, pues sacan el guión y el argumento, o sea, pero ya tienen todo, es que no es, lo único que les faltaría sí sería como un teaser o un tráiler, no más. Pero de resto saldrían ustedes muy bien ganados. O sea, a mí me parece que este trabajo que hacemos sí es complejo, o sea, no digamos por difícil, sino por dispendioso. Pero les aseguro que ustedes se esfuerzan este ratico y ya después se la van a gozar porque tienen todo. Ya ustedes saben, cuando lleguen a iluminación, ah, sí, nuestra iluminación va a ser cálida, pum, de una, ya le atinan a cómo hacer iluminación cálida. O sea, ya no tienen que decidir. Sí. Profe, listo. ¿En qué programa o qué plataforma nos recomiendas para hacer la Biblia? Bueno, la pueden hacer en Canva, la pueden hacer en PowerPoint, la pueden hacer en Publisher, la pueden hacer hay otra que se llama Genially, la pueden hacer creo que Prezi ya tiene como una herramienta para hacer presentaciones un poco más dinámicas. La pueden hacer en un tablero que se llama, bueno, hay varios tableros, hay uno que se llama Miro, hay otro que se llama, ay, ¿cómo es? Ay, se me acabó de olvidar, uno muy famoso. Bueno, ese se las quedo viendo, a mí se me olvidan mucho las cosas. Pero sí lo pueden hacer como en esas, incluso yo creo que hay más y se me escapan, pero en cualquier herramienta de diseño, incluso si ustedes buscan aplicaciones de diseño gratis, les aparece un montón, pero esas son las que yo les recomiendo, las que les acabé de decir. Sobre todo Canva, a mí Canva me parece lo máximo, pero hay otra que se me escapa. Bueno, está Canva, está Genially y hay otra que se me escapa, si quieren ahorita se las escribo por el Telegram. ¿Qué más inquietudes, chicos? Profe, este trabajo es el que vamos a entregar el 29. Sí, ese es el del 29 que ya hoy mismo les publico la actividad, ya mismo, termino clase y lo publico.
Igualmente, profe, entonces, ¿seguiríamos viendo clase o ya cada uno se dispondría a trabajar sobre las indicaciones que usted nos acaba de explicar hoy? No, seguimos viendo clase, sí, seguimos viendo clase normal. Si ustedes me ven, si ustedes están muy atacados y me dicen, profe, ¿nos puedes dar esta clase para hacer trabajo autónomo? No es sino que me digan y yo soy súper comprensiva con ustedes y yo los entiendo. Yo les digo, listo, chicos, no hay problema. Eso es como ustedes se sientan más cómodos. Yo no tengo problema con que en algún momento me hagan esa petición. Por ahora, pues yo sigo dando clases. Si se ven de pronto muy atacados, mucha información, porque yo sé que este trimestre es mucha información, porque es el primer acercamiento de ustedes con la imagen, con el cine, con la parte audiovisual. Entonces, yo sé que eso puede abrumar a veces. Como hay tanta cosa, aparte de eso tienen transversales, entonces yo creo que se pueden abrumar un poquito. Sin embargo, muchachos, yo estoy súper dispuesta a conversarlo todo, 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 incluso si ustedes de pronto en algún momento sienten que... Profe, Hola. qué pena contigo, hablando de transversales, tenemos a las 2 una. Ay, no, váyanse ya. Listo, chicos, terminada la clase. Voy a publicar el trabajo en territorio. Chao, mañana hablamos. Chao, profe, Váyanse muchas ya. gracias. No le vayan a llegar tarde el profe, que qué vergüenza. Chao. Chao, profe, gracias. Cualquier duda por el Telegram. Listo. Chao.